Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? ¿Con frío? Alguien dijo. Bueno, este es el comienzo. Este es el comienzo, de aquí para adelante. Por ahí, si no estamos preparados, dicen por ahí el tiempo que la próxima semana está como menos de 30. Así de que prepárense. Pero bueno, es parte de lo que alguien dijera de la naturaleza, es parte de las estaciones del año, es parte de la creación de Dios. Así de que vamos a, por ahí dice en la palabra, que estemos contentos con lo que tenemos. Así de que los invito a estar contentos esta mañana con el frío. Bueno, hermanos, estamos comenzando un nuevo estudio esta mañana. Y yo sé que en este tiempo de repente es un tiempo de miedo, de temor. Y ese es el tema que vamos a tratar las próximas 6 semanas. Pero tenemos que hacer algo con el miedo, porque ¿quién puede vivir con el miedo? Nadie. Eso no quiere decir que no exista, eso no quiere decir que no esté ahí de repente, que de repente estamos viviendo situaciones de temor, de miedo. Pero bueno, este nuevo estudio lleva por título Poniendo al miedo en su lugar. Vamos a ponerlo en su lugar, hermanos, hermanas, esta mañana. Es el tema de las próximas 6 semanas. Pero el tema de esta mañana es el temor de Dios. El temor de Dios. Así que con eso en mente vamos a ir en oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias una vez más. Te damos las gracias por esta hermosa mañana. Porque podemos palpar, sentir ese fresco, ese frío que tal vez vamos a experimentar por los próximos meses. Bendito Dios, pero tú creaste este universo, tú creaste este mundo, Padre, en perfección. Así como lo es necesario este tiempo de frío, este tiempo de viento, así como lo es el tiempo de calor, de primavera, donde todo reverdece. Padre, porque tu creación es perfecta. Y si esta mañana estamos a punto de comenzar un nuevo estudio. Pero ese estudio nos llama, nos habla a que estemos atentos, Padre, a cuál debe de ser en realidad nuestro temor como pueblo de Dios. Padre, te pedimos que tú nos hables esta mañana, que seas tú quien nos guíe, nos oriente a entender, Padre, el porqué de las cosas, a entender, Padre, que sí tú eres nuestro creador, que sí hay situaciones difíciles en la vida, que sí hay momentos que tal vez no quisiéramos pasar, que estamos temerosos, que estamos con miedo, pero entender, Padre, que tu promesa sigue siendo fiel, que tu promesa es que tú estarás con nosotros, que podemos vivirlo, que podemos sentirlo el día a día, Padre. Es por eso que te pedimos esta mañana, Padre, que tú abras nuestros oídos, que pongas nuestro corazón dispuesto a oír de tu palabra, que seas tú el que nos hable en esta mañana y que podamos entender tantas cosas, Padre, que tal vez han sido una duda en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre, seguimos pidiendo e intercediendo por aquellos que están en necesidad, por aquellos, Padre, que están pasando por situaciones difíciles, por aquellos que están en este momento en miedo, en temor a lo desconocido, a lo que viene, a lo que les han dicho que tal vez sucederá. Pero Padre, sí, la realidad es que vivimos en un mundo donde vivimos en miedo, en temor, a tantas cosas que tal vez ni sucedan.
Padre, danos el entendimiento, danos la sabiduría para vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. Padre, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos que seas tú quien nos guíe, nos oriente y que todo lo que hablemos en esta mañana sea de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a tu voluntad, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, el temor de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios hay varias citas que hace referencia al temor de Dios. Así que esta mañana vamos a estar en el libro de Salmos, capítulo 33, verso 6 en adelante, donde vamos a hablar acerca del temor, acerca del miedo, y queremos hacer un énfasis que de repente podemos confundir el miedo con el temor o el temor con el miedo. Y ciertamente son dos cosas diferentes. Esta mañana vamos a comenzar con esa pregunta que dice: ¿en qué momento sentiste un miedo saludable? ¿Quién ha tenido un miedo saludable? Vamos a decir, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso de un miedo saludable? ¿Usted conoce personas que viven en miedo? ¿Que han dejado que su vida sea controlada por el miedo? Eso no es muy saludable. Sí, en la vida hay cosas que vamos a tener miedo de repente, temor, porque son cosas nuevas, cosas diferentes, cosas desconocidas, cosas que tal vez no hemos experimentado en la vida. Y sí nos va a traer un poco de miedo, un poco de temor. Vamos a tener un poco de respeto hacia esas cosas de repente, porque no las conocemos. Pero sí, cuando dejamos que el miedo controle todas esas situaciones, entonces ya las cosas no son saludables. Pues la pregunta es que en qué momento hemos sentido un miedo saludable. ¿En qué momento hemos sí tenido temor de algo, pero no hemos dejado que ese temor controle nuestra vida? Vamos a estar, hermanos, otra vez ahí en Salmos 33. Salmos 33, verso 6 en adelante. Pero miren lo que nos dice el escritor. Dice: me gustan las nuevas aventuras. ¿A quién le gustan las nuevas aventuras? ¿A quién le gusta experimentar cosas nuevas, diferentes? De repente, algo que dice, yo quisiera hacer eso. Alguien a esta edad quisiera decir, yo me quiero subir a la montaña rusa. ¿Sí? Yo nunca me he subido a una y no pienso hacerlo. Así de que no vamos a experimentar esas, porque sí hay temor, porque sí hay miedo y no vamos a dejar que eso controle nuestra vida. Pero el escritor nos habla de que él le gustan las nuevas aventuras. Dice, y un viaje reciente a Nuevo México fue justamente eso. Un viaje a Nuevo México, la travesía, fue una aventura para él. Dice, los colores por sí solos eran un claro recordatorio de que ya no estaba en la costa este. Para llegar a mi destino, conduje a través de hermosas montañas, pero también eran empinadas y el camino tenía muchas curvas. Ese era un terreno desconocido. Y las pendientes pronunciadas y los caminos sinuosos me llevaron a un lugar con miedo. Pero era un miedo saludable. Era un miedo que agudizaba mis sentidos y en consecuencia conduje de la manera más segura y precavida posible. Sí, a veces el miedo, hermano, nos lleva a hacer cosas de una manera diferente. Nos lleva a que nuestros sentidos estén al 100% en toda su capacidad. Para que no haya un error, para que no haya alguna forma de que podamos fallar en esa nueva travesía, en ese miedo. Dice, no tenían que decirme que no enviara mensajes de texto mientras conducía. Porque estaba en un camino
curviado, con inclinaciones, bajadas y subidas. Y era un camino desconocido. Nosotros experimentamos algo así hace algunos años. En medio de la noche, a medianoche, con una tormenta de nieve que no se veía 20 pies enfrente de la luz, con curvas, subidas y bajadas. Créame, hermano, que el miedo entró en su lugar. Pero son nuevas experiencias. Dice, no iba a desviar mi atención de lo que me rodeaba. El miedo nos da otra perspectiva. El miedo nos lleva a pensar de una manera diferente. Hay una persona que una vez dijo, no tenemos nada que temer sino al miedo mismo. ¿Qué piensa usted de esa frase? ¿Qué piensa usted de que no tenemos a nada que temer más que al miedo mismo? A lo mejor nuestro pensamiento nos lleva a tomar decisiones equivocadas de acuerdo a lo que estamos pensando. Y hemos oído que la mayor parte del tiempo vivimos en miedo a cosas que ni siquiera suceden. Pero este hombre que dijo esto se llamaba Franklin Roosevelt. Dice, no tenemos nada que temer sino al miedo mismo. Pero el escritor dice, pero esa afirmación simplemente no es cierta. Simplemente no es cierta, simplemente no es algo cierto, porque el temor sigue existiendo, el miedo sigue presentándose en situaciones diferentes en la vida. Hay un temor necesario y es un temor que es beneficioso para cada uno de nosotros. Y ese es el tema de esta mañana. Ese temor que es necesario y beneficioso es el temor de Dios. Es el temor de Dios. La palabra de Dios nos llama a que tengamos temor de Dios. El temor de Dios, dice, es algo necesario y beneficioso para nosotros. Veremos que este sano temor de Dios lo vamos a ver a través de este capítulo 33 de Salmos. Es un temor saludable que nos lleva a vivir una vida mejor. Una vida mejor. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el temor de Dios nos lleva a vivir una vida mejor? Ahí sí, cuidado, ahí sí tenga miedo. Ahí sí tenga miedo, pero mire lo que nos dice aquí, la idea principal de ese tema, dice, el temor de Dios nos da la fuerza para enfrentar el miedo. ¿Cómo ves a esa? Llévese esa frase, hermano y hermana, esta mañana. El temor de Dios nos lleva a enfrentar el miedo. El miedo de cualquier cosa, el miedo a la rutina, el miedo al diario vivir. El temor de Dios nos da la fuerza para enfrentar ese miedo. Entonces, ¿por qué podemos vivir una vida diferente cuando tenemos temor de Dios? La palabra de Dios nos dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Cuando usted tema a Dios, usted va a empezar a adquirir esa sabiduría para vivir una vida diferente. Para vivir la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues quiero invitar a alguien que vaya a Salmos 33. Si le da lectura, por favor, los versos 6 al 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra,
Amén. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aquí el salmista empieza este Salmo 33 animando al pueblo a estar en alabanza. El capítulo 33, verso 1 dice: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Este capítulo 33 comienza con animarnos a estar en alabanza, en adoración a Dios. Y ahora aquí el salmista en los siguientes versículos, versos 6 en adelante, nos dice el por qué. ¿Por qué nosotros tenemos que vivir alabando a Dios? ¿Por qué nosotros tenemos que estar en adoración hacia Dios? ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Porque Él es Dios. Porque simplemente es Dios. Porque ciertamente sí, a veces estamos acostumbrados a darle gracias a Dios, a adorarlo, a venir en alabanza porque me dio. Es que Dios me dio. Es que estoy agradecido por lo que me dio. ¿Y qué si empezamos a adorar a Dios por quien Él es? Porque simplemente es Dios. Porque simplemente es nuestro creador. Porque el salmista es lo que empieza aquí a denotar y empieza a hablarnos de quién es Dios. Dice, porque la palabra de Jehová, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Este es el Dios que debes de adorar. Este es el Dios a quien debes de traer tu alabanza. ¿Pero por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Porque Él es simplemente Dios. ¿Cómo podríamos nosotros descifrar eso? El salmista nos empieza a hablar en realidad de lo que el libro de Génesis nos habló, en el capítulo 1. En el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio. Este es el Dios que formó este universo. Este es el Dios que creó todo lo que tú puedes ver. Este es el Dios que dice que por su palabra, por el simple hecho de hablar, se crearon los cielos. Se creó este universo, se crearon, dice, y el ejército de ellos. El ejército de ellos por el aliento de su boca. Toda la luna, el sol, las estrellas, las constelaciones, todo lo que nosotros podemos ver en el cielo, en la noche y durante el día. Este es el Dios, dice, a quien debes de traer tu alabanza. Ese es el Dios a quien debes de traer tu adoración. El salmista empieza con un llamado hacia la alabanza y ahora nos describe por qué. ¿Por qué traemos nuestra alabanza? ¿Por qué debemos de vivir en adoración hacia este Dios? En Génesis capítulo 1:1 que acabo de leerles, nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todas las estrellas. Si seguimos leyendo el versículo 16, nos habla de la creación de todas estas estrellas, la luna y el sol. Y nos dice la palabra que fue simplemente a través de su voz, a través de su palabra. Está en Génesis 1:8, verso 8, verso 14, verso 19.
Dice, Él habló, dice, y comenzaron a existir. Y los contó y nombró a todos. Todo eso que podemos ver en el cielo, Dios lo creó. Ese es el Dios al que adoramos. Ese es el Dios que en el momento que lo creó a usted y a mí, ya tenía un pensamiento de cuál era el propósito para su vida. Ese es el Dios al que adoramos. Que antes de que usted existiera ya había un propósito para su vida. El salmista continúa diciéndonos, dice, Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. El salmista aquí continúa con la proclamación de la grandeza de Dios. El salmista continúa describiéndonos quién es ese Dios al que debemos de adorar. Al que nos está invitando, entrando en el capítulo 33. A estar en adoración y alabanza. Aquí nos empieza a hablar de los mares y del abismo, de las aguas. Dice que Él junta como montón. El salmista nos habla de lo mismo que Génesis nos dice en el capítulo 1, verso 2. En el capítulo 1, verso 9 y 10. Donde dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. En otras palabras, todo lo que Dios creó, todo a través de su voz, la palabra nos sigue diciendo, y era bueno. Y era algo bueno. A través de toda su creación. Pero aquí el salmista nos dice que Él junta como montón las aguas del mar. Y es lo que Él nos describe, Génesis. Que Él las separó. Que Él las juntó todas en un mismo, como dice aquí, en un montón. Como montón. Entonces el verso 8 dice, tema a Jehová toda la tierra. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Esto es lo que el salmista nos está invitando a que nosotros vivamos en un temor sano, en un temor saludable, en que reconozcamos quién es Dios, en que reconozcamos que Él es nuestro creador, en que simplemente lo adoremos y le traigamos alabanza por quien Él es. Simplemente por eso. Sí, hermano y hermana, qué bendición que podemos recibir de Dios, que seguimos recibiendo día a día, aunque no seamos merecedores de ello. Pero qué hermoso que nosotros lleguemos al entendimiento de que simplemente tenemos que adorar a Dios por quien Él es. No por lo que nos pueda dar, o no por lo que nos pueda ofrecer, sino por quien Él es. Aquí en el verso 8 vemos que contemplar el infinito poder creativo del Señor nos debe de provocar venir en alabanza y adoración. El simple hecho de ver ese poder creativo, simplemente el hecho de ver la creación de Dios, nos debe de traer en alabanza y adoración. Simplemente el hecho de reconocer lo que Dios ha hecho. Nos debe de asombrar el simple hecho de pensar de que a través de su voz todo fue creado. A través de simplemente hablar. Dice, pero sin embargo, también esto debe de provocar una emoción más intensa en nosotros.
¿Qué es lo que el salmista nos está diciendo aquí? El temor, el respeto, el asombro, la adoración, la alabanza, la reverencia. El hecho de ver la creación de Dios nos debe de traer ante Él en reverencia y adoración. ¿Qué es lo que nos dice aquí el salmista? Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. El reconocer quién es Dios nos debe de traer ante Él con temor, con asombro, con reverencia. Ciertamente la mayoría de las personas sentimos miedo cuando vemos algún peligro inminente, cuando vemos algo que en realidad sabemos que es un peligro. Sí, nos entra el temor, nos entra el miedo. Incluso los soldados más valientes que han estado en una guerra, si usted les pregunta, le van a contestar que sí, tuvieron miedo. Sí, el miedo tal vez puede ser una emoción natural del ser humano. Sí, puede ser que podamos entrar en miedo. La pregunta es si estamos dejando que el miedo controle nuestra vida. O en realidad estamos en reverencia ante Dios, teniendo ese temor para que Él nos ayude a salir de ese miedo. Aquí el salmista nos habla de que debemos estar en un profundo asombro de quién es Dios. Eso nos debe de traer ante Él en temor, con temor y temblor. Debemos de reconocer quién es Dios. Este tipo, dice, de temor reverente se le llama el principio de la sabiduría. Es lo que la palabra de Dios nos dice en Proverbios, capítulo 7. Capítulo 1, verso 7. Contrario a esto, Dios mismo le decía a menudo a su pueblo le hablaba y le decía a su pueblo y sus profetas que no tuvieran miedo. A Josué, ¿cuántas veces se lo dijo en algunos cuantos versículos? Mira que te mando que te esfuerces y seas, que no tengas miedo. Ahí vemos el contraste de tener temor y tener miedo. El temor es una reverencia hacia Dios, es respeto, es reconocer quién es Él. Y el miedo puede ser cualquier circunstancia de la vida, donde Dios mismo le dice: no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. El salmista aquí esperaba que todos los habitantes del mundo admiraran y reconocieran a la santa majestad y el gobierno universal de Dios. Sigue diciendo el salmista, el verso 9 dice: porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. En otras palabras, aquí el salmista encierra todo lo que la creación fue, cómo comenzó, cómo se hizo, y dice: y así fue. Así fue cuando Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Quién de nosotros podríamos hacer algo de la nada, hermano? ¿Quién de nosotros humanamente, el hombre más inteligente, el hombre de este mundo que tenga más conocimiento, usted cree que podría hacer algo de la nada? Que dijera que se haga esto.
existiera. Pero estamos viviendo en un mundo donde ahora hacemos reverencia a la creación en lugar de al Creador. Nos asombramos de la creación, oh, mira, qué hombre tan inteligente que hizo esto y aquello. Y ya casi le hacemos reverencia. Pero es parte de la creación. Es parte de lo que Dios le ha permitido hacer, es parte de lo que Dios ha permitido a su creación hacer. Debemos de seguir reconociendo quién es Dios. Aquí el énfasis de este versículo es que toda la creación fue hecha por Dios y es sostenida por Él y obedece su voluntad. Toda la creación. Dios sigue estando en control. Aunque a veces nuestro pensamiento se vaya lejos, digo, pero ¿cómo es que Dios ha permitido esto? Dios sigue estando en control. Dios permite situaciones, sí, Dios las permite. Pregúntele usted a Job. Y veremos qué es lo que Dios permite en ciertas situaciones de la vida. Sí, Dios lo permite. Pero Dios sigue estando en control. El Salmo 33 nos llama a alabar al Señor por quien Él es. Simplemente. Por quien Él es. Olvídese, hermano y hermano, de lo que Él le ha dado. Olvídese porque racionalmente y humanamente podemos llegar al entendimiento de que simplemente vamos a alabar y vamos a agradecer cuando recibimos. Y el día que no recibe, se olvida. El día que usted no recibe, no agradece. El día que usted no recibe, está de mal humor. El día que usted no recibe, se molesta. Entonces tenemos que llegar al punto de entender que tenemos que simplemente alabar a Dios por quien Él es. Dice, no estamos seguros de quién escribió este salmo, pero el salmista nos señala los atributos de Dios, su palabra, su obra y su poder creativo. Es lo que el salmista está resaltando aquí, para que conozcamos quién es ese Dios al que debemos de traer alabanza y adoración. Dice, nadie es como Él. Dios puede nombrar las cosas y hacer que existan. Simplemente por la palabra de su boca. Nadie ha sido capaz de crear algo de la nada con sus manos, pero Dios puede hacer lo increíble con sus palabras. Por el simple hecho de hablar. Entonces déjeme preguntarle, hermano y hermana, ¿qué cosas de la creación, lo han dejado asombrado? ¿Qué cosas allá afuera lo han dejado asombrado? Una cosa a mí que me asombra de repente es poder ver que estoy del otro lado de aquí del 85 y ver que está lloviendo de este lado y que allá está seco. ¿Cómo podemos explicar una cosa así? El ver el sonido que un pajarito puede hacer, el canto de un pájaro, los colores de las flores de la naturaleza, la majestuosidad de las montañas, del monte Everest. La creación humana. La creación. Y que Dios lo permite, y que lo ha permitido.
La perfección, a lo que se refiere, yo creo, la hermana, la perfección en la creación del ser humano. Pero alguien dijo que todo esto es el resultado de una explosión. Alguien dijo que somos la descendencia de los monos. Imagínense. Dios el creador de este universo, el creador de nosotros. El salmista nos llama a que vayamos en alabanza y adoración por quien Él es. Quiero invitar a alguien que vaya a los versículos 10, del 10 al 15, por favor. Amén. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres desde el lugar de su morada. Miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Amén. El salmista en los versículos pasados estableció que Dios es el creador de este universo. Estableció la grandeza de su poder a través de simplemente hablar. Ahora el salmista nos lleva y envuelve a todas las naciones, envuelve en sí el mundo entero. Dice el salmista, dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Qué le dice eso a usted, hermano y hermana? Nos sigue diciendo que Dios está en control. Nos sigue diciendo que no hay cosa que pueda oponerse al plan de Dios. Nos sigue diciendo que no importa cuán poderosa se crea alguna nación o qué planes tenga. Dice que Dios está en control. Dios está en control de todo. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Dios sigue en control. No hay cosa que pueda oponerse al plan de Dios. No hay cosa que pueda oponerse a la voluntad de Dios. Aquí el salmista está afirmando que el Señor frustra el consejo de las naciones. Esencialmente quiso decir que el Señor anula los propósitos de los países y reyes que niegan su soberanía divina. Todos aquellos que en realidad no están de acuerdo con las cosas de Dios. Dios controla todo. Sí, hermano, sí, pero Dios también permite situaciones. Sí, Dios ha permitido cosas a través de la historia, sí, Dios las ha permitido. Y si no las entendemos, no, tampoco las vamos a entender. Porque nuestro pensamiento es un pensamiento finito, a diferencia del pensamiento de Dios. Y en realidad, ¿quién de nosotros conoce el plan de Dios? En toda la extensión de la palabra. Además, aquí el salmista reiteró que Dios frustra los planes de los pueblos. Ambas afirmaciones establecen que cualquier cosa que las naciones del mundo tengan como intención, están sujetas a la voluntad de Dios. Están sujetas a la voluntad de Dios. Y como le dije hace un momento, pregúntele usted entonces a Job. Y usted entenderá las cosas que Dios puede permitir. Pero Él sigue estando en control. Él sigue estando en control. Versículo 11 dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón
por todas las generaciones. En otras palabras, la voluntad de Dios se hará. En otras palabras, lo que Dios tiene planificado vendrá a ser en su momento, en su lugar. En contraste, dice, en contraste con los planes temporales de las naciones, el consejo del Señor permanece para siempre. Los planes de Dios no pueden ser desviados por ninguna persona o nación. Sus propósitos invariablemente se desarrollarán en el contexto de la historia mundial. La voluntad de Dios se hará. Aunque a veces lo veamos lejano, aunque a veces lo veamos como que, ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios dejó que esto sucediera? Dios sigue en control, hermano y hermana. Dios nos muestra su poder día a día. Verso 12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. En otras palabras, bienaventurado el pueblo de Dios, el pueblo que sigue buscando su voluntad, el pueblo que sigue buscando de Dios en los tiempos buenos y en los tiempos malos, en la necesidad y en la aflicción, como en la felicidad y la prosperidad. Bienaventurado el pueblo de Dios, la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Aquí el salmista enfocó la atención a la nación de Israel, ¿sí? Pero en este tiempo, ¿quién es el pueblo de Dios, hermano? ¿Quién es la nación? ¿Quién es esa nación cuyo Dios es Jehová? Venimos a ser parte de ese pueblo. Bienaventurado si usted está buscando la voluntad de Dios. Bienaventurado si usted sigue en ese temor de Dios, sigue buscando qué es lo que Dios tiene para su vida. Verso 13 dice: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Y si recuerdan que muchas de las veces nuestros padres nos decían: cuidadito con lo que haces. Cuidadito con lo que haces porque Dios te está viendo. Y no es un cuento, hermano. Dios está viéndonos. Dios, aquí la palabra de Dios dice que desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Dios nos está viendo. No es para que tengamos miedo. No es para que vivamos en un miedo que nos agobie. Pero sí es para que reconozcamos que Dios tiene esa capacidad de ver a cada uno de nosotros, en cada segundo de nuestra vida, y ver qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo. Y para que tengamos un temor sano hacia Él, porque Él es el Dios Todopoderoso, Él es el que tiene el poder, Él es el que puede vernos sin importar dónde estemos. Dice verso 14, dice: desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. No tiene necesidad. Él no tiene necesidad de moverse de donde Él está para ver qué estamos haciendo, para mirar qué es lo que estamos planeando, para conocer nuestro pensamiento y nuestro corazón. Dice que desde su morada, desde su lugar de morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Sí, Dios está viendo qué es lo que estamos haciendo, hermano y hermana.
Si Dios está atento a qué es lo que estamos planeando. Si Dios está atento a qué es lo que nosotros queremos en esta vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer? En su soberanía, Dios ha permitido que los seres humanos tengan libre albedrío. En su soberanía, Dios ha permitido que nosotros y cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de decidir qué es lo que queremos, qué queremos hacer o qué no queremos hacer. En su soberanía, Él ha permitido que nosotros decidamos si queremos adorarle o no queremos adorarle. Si queremos venir a la iglesia o no queremos venir a la iglesia. Si queremos obedecer su palabra o no la queremos obedecer. En su soberanía, Dios ha permitido que nosotros decidamos qué sí y qué no. Pero en su soberanía, Él está atento. Él está atento a qué estamos haciendo. Él tiene su mirada sobre nosotros. Y en su soberanía también quiere que tengamos temor de quién es Él. Que tengamos reverencia. En su soberanía, Dios ha permitido que tengamos un libre albedrío, con el cual podemos elegir pecar o no pecar. Pero incluso el pecado humano no puede frustrar los planes del Dios Todopoderoso. Incluso la decisión que usted tome, hermano y hermana, no va a frustrar el plan de Dios. Su voluntad se va a hacer. Aquí en la segunda parte de este versículo el salmista aclara la razón, dice, porque Dios está atento a los corazones humanos, porque Él conoce todas sus obras. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios digno de adoración por el simple hecho de ser Dios. Nosotros podemos elegir nuestro camino o podemos elegir el camino de Dios. Nosotros tenemos esa libertad, hermano y hermana. Pero cuando nuestros caminos nuestros caminos entran en conflicto con los caminos de Dios, podemos estar seguros de que nuestros planes fracasarán. Podemos tener esa seguridad, hermano y hermana. El camino de la sabiduría es comenzar siempre con los planes de Dios. Dice que Él frustra los planes de todos y todo lo demás. Todo lo demás es de segundo nivel para Dios. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Por todas las que han pasado, hermano y hermana. Y por todas las generaciones venideras. El plan de Dios sigue vigente. Entonces déjeme hacer esta pregunta. Y no me la conteste si no quiere. Pero si quiere, conteste. ¿Por qué es tan difícil poner los planes de Dios por encima de nuestros planes? ¿Por qué es tan difícil? No, hermano, no, para mí Dios está primero. Reflexione en eso, hermano y hermana, esta mañana. ¿Por qué es tan difícil poner los planes de Dios por encima de nuestros planes? Es difícil para el ser humano, hermano. Es difícil porque pensamos que nosotros lo podemos todo. Es difícil porque pensamos que nosotros podemos proveer y sustentar y hacer todo por nuestra propia fuerza. Es difícil porque no hemos estado tal vez en la posición de en realidad tener que depender solamente de Dios. Es difícil porque entonces, y dijo el pastor que estamos a punto de comenzar un estudio del libro de Job. Pero yo creo que ese hombre, ese personaje podría decirle
en realidad lo que es conocer a Dios persona a persona, lo que es en realidad depender de Dios en toda la extensión de la palabra, donde no hay nada más de qué depender, donde todo lo que había ya no existe, donde todo lo que era ya no es, solamente Dios. Cuando entendamos eso, hermano y hermana, créame que nuestros planes van a quedar en segundo plano. Entonces vamos a empezar a buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres para mí en este día? ¿Qué es lo que tú tienes planeado para mí en este día? Ese debe de ser nuestro pensamiento, hermano, hermana. Quiero invitar a alguien que vaya a los últimos versículos, 18 al 22. He aquí, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre todos, según esperamos en ti. Amén. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. He aquí. Dios está enfocado. Dios hace un enfoque. Él está especialmente enfocado en aquellos que le temen. En aquellos que en realidad han reconocido quién Él es. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. He aquí el ojo de Jehová está sobre aquellos que esperan en aquellas cosas que no merecemos. He aquí el ojo de Jehová está sobre aquellos que en realidad han entendido que seguimos siendo pecadores, que necesitamos de un Dios verdadero, que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de su misericordia día a día. Que dependemos de su amor fiel. Que esperamos con una gran esperanza. He aquí, el ojo de Jehová está sobre los que le temen. El salmista nos recuerda que Dios sigue viendo y está en realidad enfocado por aquellos que le temen, por aquellos que han reconocido quién Él es, por aquellos que traen su alabanza y adoración por quien Él es. Dice verso 19, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. ¿Quién ha pasado hambre aquí, hermano y hermana? ¿Hemos tenido alguna experiencia? Yo creo que este país, lo mínimo que ha pasado es hambre. Este país, yo no quiero hablar de otros países, pero este país, lo mínimo en lo menos que piensa es pasar hambre. Aquí hay un banco de comida. Hay ayuda. Por todos lados donde usted vaya hay ayuda. Comida. Pero aquí nos dice que para darle vida en el tiempo de hambre. A su pueblo le dio de comer. Día tras día, 40 años en el desierto les dio de comer. Vemos que en realidad podemos ver la misericordia de un Dios verdadero. Pero lo más importante dice, para librar sus almas
de la muerte, para librar sus almas de la muerte. Los que temen a Dios confían en que Él los salvará de al menos dos terribles destinos. Primero, el salmista escribió que Él librará sus almas de la muerte. La muerte del alma se refiere a la muerte eterna. Dios nos librará de esa muerte del alma. Pero tenemos que reconocer a través de qué, a través de quién. Su nombre es Jesucristo. El pueblo de Dios depende de Él. Dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo, Él es. ¿Quién está viviendo de esa manera en este tiempo, hermano y hermana? Que en realidad entendemos que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra protección, que Él es quien está cuidándonos, que en realidad podemos vivir un día más por su misericordia, por su gracia, por su amor. Por tanto, dice el verso 21, en Él se alegrará nuestro corazón. Por tanto, traiga su alabanza, por tanto, traiga su adoración, porque en su santo nombre hemos confiado. Porque en su santo nombre seguimos confiando. Dice verso 22, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. ¿Qué le parece eso para llevarnos como punto de reflexión esta mañana, hermanos? Dice la palabra de Dios sobre nosotros, dice, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. En otras palabras, el salmista está diciendo, sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según nuestra fe, según nuestra relación personal contigo, según en lo que hemos creído, en lo que estamos esperando, según esperamos en ti. El salmista le pidió a Dios que su misericordia continuara descansando sobre ellos que esperaban confiadamente en Él. La pregunta, hermano y hermana, esta mañana es si en realidad estamos confiando enteramente en Dios. La pregunta que tenemos que llevarnos es si nosotros estamos esperando según la misma voluntad de Dios. ¿O todavía estamos dudando? ¿O todavía nos estamos dejando que la creación nos deslumbre en lugar del Creador? Vamos a concluir aquí, hermano y hermana. Y para esto le voy a pedir a alguien que si busca Job 28:28. 3 cosas que podemos hacer. Primera, ore. Ore. Lea el Salmo 33, convirtiéndolo en tu propia oración. Reflexiona sobre la grandeza de Dios y confiesa cualquier actitud que no refleje un temor reverente y santo hacia Dios. Ora. Segunda parte, que a lo mejor es un poquito difícil para algunos de nosotros. Memoriza. Memoriza. Elige un versículo sobre el temor de Dios y memorízalo para recordarte continuamente tu relación con Dios y los beneficios de una actitud adecuada hacia Él. Aquí tenemos 2 versículos para considerar. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. Segundo, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7.
Como tercer punto podemos, dice, reúne, entrega tus planes a Dios, confía en Él, en su gran poder y misericordia, para guiarte como Él quiere. Reúnete con un amigo, tal vez incluso con tu cónyuge, para nuevamente evaluar algunos planes a la luz de esta verdad. Yo creo que se los he dicho varias veces, hermano y hermana. Si usted quiere hacer reír a Dios, cuéntele sus planes. Y no me lo tome a mal. Pero esa es la realidad que vivimos. A veces nuestros planes no tienen nada que ver con el plan de Dios. Cuando vemos a Dios por lo que Él es en toda su grandeza, gloria y poder absoluto, reconocemos su autoridad y poder sobre nosotros, vivamos de manera diferente nuestra vida diaria, basados en esta verdad. Hermano, creo que usted tiene Job 28:28. Por favor. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Amén. He aquí que el temor de Jehová es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Hermanos, los animo a que estemos buscando de Dios y simplemente adorarlo por quien Él es. Que Dios me los bendiga.